Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Gracias a todos ustedes por sintonizar en el día de hoy Para que el mundo crea. Confío en que el programa de hoy será una inspiración y será de bendición para su vida personal. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie y esta serie se llama Más que Vencedores. No sé exactamente cuántos programas vamos a estar hablando de este tema, pero los que sean necesarios, 3, 4 programas, hasta que podamos explorar el tema de forma satisfactoria. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en el día de hoy. Yo confío en que usted como yo esté disfrutando de estos programas y que le sean de bendición y de inspiración. Quiero aprovechar para leer los versículos que nos servirán como base a lo que vamos a estar hablando. En el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, aunque sería utilísimo leer todo el capítulo, por cuestión de tiempo quiero leer del versículo 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Qué belleza! ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué pasaje! ¡Qué versículos! ¡Qué contenido tan extraordinario el de estos versículos! ¡Cuántas cosas para hablar! ¡Cuántas cosas para explorar! ¡Cuántos conceptos para desarrollar! Todos ellos nos van a llenar de bendición. A mí me parece que estos días, considerando estos versículos, nos van a inspirar y nos van a motivar de una forma especial. La primera imagen que nosotros tenemos en estos versículos, mirando el versículo 31, el primero de nuestros versículos, ¿qué diremos? ¿Sí? ¿Qué pues diremos a esto? Es una pregunta. ¿Cómo vamos a
responder. ¿Qué es lo que está preguntando el apóstol? El apóstol, con estos listados extraordinarios y con estas declaraciones maravillosas, formula una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la conclusión? La Biblia no es para ser leída como un loro repite, sin pensar, sin meditar, sin reflexionar en torno al tema. El apóstol Pablo quiere que nosotros pensemos. El apóstol Pablo desea con su carta estimular la razón. ¿Qué pues diremos? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Dígame, ¿qué entiende de esto? ¿Y qué es lo que usted declara concerniente a lo que yo estoy hablando? Esa es la pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Sobre qué él quiere que nosotros reaccionemos? Sobre el amor de Dios. Ante el amor de Dios. Lo que Pablo está preguntando es, ante este amor extraordinario, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a juzgar? ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿Qué piensan ustedes de este amor tan maravilloso? Pablo se siente inspirado, motivado, movido, estremecido por el amor de Dios. Por lo tanto, él entra en acción en estos versículos y la imagen, no la pierda, la imagen es la de un general del ejército que llega con sus soldados, con todo el batallón, después que tuvo una guerra, después que se enfrentó al enemigo y salió victorioso y viene por el centro de la ciudad. Eso era una experiencia que vivía esta gente comúnmente. Después de una guerra, después de unas batallas, el general, el que había dirigido el ejército, entraba a la ciudad como campeón, entraba a la ciudad como vencedor. Traían el botín, traían los que habían sido apresados y llegaban para decirle a la ciudad, somos victoriosos. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está, por decirlo así, caminando por las calles del reino, está entrando de alguna forma orgulloso, no de él, ni de lo que él es, ni de lo que él puede hacer, orgulloso de lo que es el Señor, orgulloso del poder del amor de Cristo, orgulloso del Padre Celestial que nos amó tanto que envió a su Hijo, orgulloso del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra para dar su vida por nosotros. Esto es una expresión de orgullo positivo, esa actitud que nos hace sentir felices de ser el hijo de don Ricardo y de doña María, que me hace sentir orgulloso de ser quien soy, algo que me regalaron. Soy el hijo de esos dos señores, pues porque Dios quiso. En este caso, soy hijo de Dios porque Dios lo quiso. Soy salvo, he sido perdonado porque Dios lo quiso. Y Pablo está marchando por el centro de la ciudad diciéndole al universo entero, mi Dios es bueno, mi Dios es poderoso, mi Dios nos ama. Este Señor al que servimos, le tenemos que servir con entusiasmo porque Él es maravilloso. Así es que déjeme leer por completo ese versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Ante tal amor, ¿a qué vamos a temer? Si Dios es por nosotros, ¿quién? La idea en ese si Dios es por nosotros, la idea allí es, puesto que Dios es por nosotros.
Ese si Dios es por nosotros no implica que tal vez Dios no sea por nosotros. Es dado que Dios es por nosotros, dado que Dios nos ama así, dado que el amor de Dios no puede ser cuestionado. Pablo está diciendo, nadie puede cuestionar el sincero amor de Dios por nosotros. El sincero amor de su Hijo Jesucristo por nosotros. La sincera expresión, el Calvario, es suficiente evidencia. La encarnación es suficiente evidencia. ¿Se dio cuenta usted que esta relación y este amor no tiene que ver nada con lo que usted es? No tiene que ver nada con lo que yo soy. De esta forma, el diablo no podrá frustrar su relación con Dios, porque su relación con Dios no depende de lo santo que es usted. Dios quiere que seamos santos. Ni de lo esforzado que sea usted, aunque Dios quiere que seamos esforzados. Pero no depende de eso. Dios nos ama por lo que Él es. Dios nos ama porque nos ama. Él nos creó por amor y nos trajo a esta tierra. Y nos ama y nos ayuda y nos bendice. Si Dios es por nosotros, o puesto que Dios es por nosotros, no de nuestra parte, sino de Él. Él está de nuestra parte porque Él es bueno. Él está a favor nuestro porque Él es bueno. Esto es belleza. Aquí hay profundidad y sabiduría. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y llegamos entonces al versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo quiero hacer un análisis de esta expresión porque me parece tan rica. Si el versículo 31 es grande y poderoso, el versículo 32 es extraordinario, es maravilloso, es increíble. En el versículo 31, Él está estableciendo, razonemos ante el amor de Dios. Razonemos ante esto. Y del versículo 32 en adelante nos comienza a dar cosas, detalles en los cuales tenemos que razonar, pensar, ponderar. Consideremos en nuestro razonamiento estos detalles. Consideremos estos aspectos. Yo creo que podemos pasar tanto tiempo hablando del amor de Dios. Ese versículo sobre el amor de Dios que todo el mundo conoce y que todos los predicadores alguna vez hablan de él, el famoso Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los poetas son incontables la cantidad de ellos que han escrito sobre esa expresión, porque de tal manera. ¿Se da cuenta usted que la palabra tal allí no nos dice cómo fue que Dios nos amó? Pero ese tal dice, no hay palabras que lo expresen. Ni siquiera el apóstol Juan encontró un término para definir ese amor de Dios. Él pudo haber dicho de la forma enorme que nos ama, pero parece que Juan dijo, enorme no es suficiente. El amor infinito de Dios por nosotros. Y Juan dice, infinito todavía no define la grandeza de ese amor. Así es que no utiliza un término, no utiliza una expresión medible,
No se le puede tomar el peso, no se puede tomar las medidas del amor de Dios. Y el escritor bíblico queda mudo ante la grandeza del amor y entonces decide expresar un tal, de tal manera, de tal dimensión es el amor de Dios, de tal profundidad es el amor de Dios que no lo podemos explicar, que no podemos decir lo grande que es, que no podemos decir lo inmenso que es, pero podemos decir que es de unas dimensiones incalculables. Así es el amor de Dios. Dio a su Hijo unigénito por nosotros. En este pasaje de ahora, el de Romanos, no es Juan el que está hablando. Juan habló allá en el Evangelio, pero aquí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está tratando de expresar igual asombro, igual impresión, para tratar de convencerle a usted de cuánto le ama a Dios. Así le ama a Dios. De esta manera nos ama Dios. Y el primer argumento, Dios no escatimó. ¿Sí? No escatimó. ¿Qué significa esto? Toda provisión para toda necesidad. ¿Sí? No escatimó. Dios no tuvo en cuenta ninguna cosa. Yo voy a abundar sobre ese término, escatimar. Y voy a abundar sobre lo que esa palabra significa realmente en el original. Me parece a mí que entre el uso del término escatimar en el original y el uso del término en español hay alguna diferencia. Eso es lo que voy a tratar cuando regrese de nuestra primera pausa, porque debemos ir a la pausa ahora. Ya he dicho lo mucho que Dios le ama. Ya he dicho que no hay forma de explicarlo ni de medirlo, que ese amor del Señor por nosotros es ilimitado y que de alguna forma el apóstol quiere que entendamos que no hay manera de explicarlo, que no hay manera de definirlo. Es ilimitado. Dejamos eso allí y vamos a la pausa, pero antes de ir le quiero dar nuestro teléfono. Es importante para mí que usted haga esta llamada. El número telefónico es el 305-228-9697. Lo voy a repetir, 305-228-9697. Llame ahora, pida la oración. Voy a la pausa. Regreso para continuar con este tema, escatimar. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. He estado hablando durante estos minutos, cargado de emoción, impresionado por la capacidad que tiene el apóstol Pablo de describir. A veces no por la forma en que lo declara, sino por la pregunta que hace, que desafía nuestra mente, que desafía nuestro corazón, que desafía nuestra fe, para que no tomemos superficialmente ese amor de Dios. Y otra vez, yo tengo que insistir en ese detalle del apóstol cuando formula la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues concluimos? Es como si Pablo pensara que algunos de nosotros no nos detenemos a pensar en el amor de Dios, que no reflexionamos con suficiente profundidad en su amor. Es como si el apóstol Pablo sintiera que necesitamos hacer un alto para considerar lo mucho que Jesús nos amó y que en lugar de estar con la tontería de creer que el amor de Dios solo consiste en que me resuelva problemas, consideremos que el amor de Dios está allí con nosotros, aún en medio
de los problemas. Que resolver los problemas no es la única expresión de amor. Hay momentos en que la expresión de amor no consiste en sanar a nadie, sino en darle un abrazo al enfermo. ¿Cuántas veces llegamos a donde nuestra madre o padre o un gran amigo o abuelo o abuela y le contamos el problema? No nos lo pueden resolver, pero con un abrazo, con una palmada, con un beso, a veces con una lágrima. Me parece que tampoco hemos apreciado en todo lo que se requiere la profundidad de esa expresión: llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. A ver, ¿por qué me parece que eso es una expresión tan grande? ¿Se dio cuenta usted que allí no dice consuela al que llora? ¿Se dio cuenta que allí no dice aconseja al que llora? Y allí no dice dile no ha pasado nada. No, allí dice identifíquese con el dolor. Sienta lo que él siente. No hay mayor expresión de amor y de empatía que esa. Cuando el amigo se acerca y aunque no tenga la respuesta, tiene un abrazo. Cuando mamá se acerca y aunque ella no es médico, cuando papá se acerca y aunque él no es abogado o aunque no tenga el dinero para resolver mi problema, se siente conmigo y llego a sentir que él sufre conmigo, que a él le duele lo que a mí me duele. Empatía, esa identificación con la necesidad. Claro, estamos viviendo en una época cuando la gente quiere resolverlo todo con una declaración de fe, con una expresión de fe. No lo recibas, aquí no está pasando eso, declara lo contrario. Yo no estoy en contra de eso. Yo creo en la palabra de fe. Lo creo con todo mi corazón. Y yo creo en eso. Pero, cuidado, orar por un enfermo es creer que está enfermo. Sí, la oración por los enfermos supone que hay una enfermedad, la negación de la enfermedad. Entonces, es la negación de la fe y es la negación de la sanidad y es la negación del don y es la negación de la manifestación de ese poder de Dios. Cuando Jesucristo llega a donde un paralítico, no le dice al paralítico, tú no estás paralítico. No, vence la parálisis y le dice, levántate y anda, ¿sí? Levántate y anda. ¿Qué supone eso? Que hay parálisis, que hay un problema. Le dice al ciego, ve y lávate y vas a ver. Y el ciego va y se lava. ¿Qué supone eso? ¿Qué supone eso que le haya untado lodo, que haya preparado lodo para untarle? Pues eso supone que hay una necesidad y porque hay una necesidad, entonces se requiere el poder milagroso de Dios. ¿Qué es fe? Saber que el poder milagroso de Dios está disponible, está a favor nuestro y que el Señor estará con nosotros en el momento en que cierra por la fe la boca del león y en el momento en que no la cierra y el león se come al santo. En ese panteón maravilloso de héroes de la fe del libro de a los hebreos, en ese panteón glorioso de hombres de fe, hay unos hombres que por la fe cerraron la boca de los leones, pero hubo otros que por la fe fueron comidos por los leones creyendo en el Señor. Para esa fe superficial de estos tiempos, solo son gigantes de la fe los que cierran la boca del león. Solo son gigantes de la fe los que producen el milagro de la sanidad o la solución del problema, pero no son gigantes de la fe los que mueren creyendo sin recibir aquello que les había sido prometido.
yo tengo una noticia para ustedes. Miren esto y emociónense con esta verdad. Abraham es el padre de la fe. Él es, lo llama la Biblia, el padre de la fe. Él es el originador de todo esto. Él es el modelo, ese que salió de allá, de Mesopotamia, que salió de Ur de los Caldeos para cruzar el desierto y llegar a una tierra prometida que él no conocía, que él nunca había visto, pero por la fe él la creyó. Y dice que saludando a la distancia, pero sin haber recibido la plenitud de aquello que le había sido prometido, pero lo saludó a la distancia. Lo saludó sin haberlo alcanzado, pero lo va a recibir. Está asegurado. ¿No le parece extraordinario que el gran padre de la fe muere sin recibir la plenitud de lo que le había sido prometido? Así es que esto no es fe porque se torna en cosa tangible. Esto es fe porque lo sabemos y lo creemos y lo disfrutamos aún sin haberlo recibido. Hay que vivir por fe, no hay que vivir por ojo, no hay que vivir por tacto, no hay que vivir por lo que podemos tocar, pesar o medir. Vivimos por lo que somos capaces de creer. Bien. Este pasaje habla de algo que Dios no escatimó, ¿sí? No escatimó. Como dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escatimó. Allí la palabra significa perdonó o eximió. No escatimó ni a su propio Hijo. En el original la idea es no perdonó ni a su propio Hijo. Difícil de entenderlo, tal vez así a primera vista. No eximió es la idea. Por el pecado, alguien tiene que pagar. Esa culpa alguien la tiene que pagar. Cuando allí dice no escatimó ni a su propio Hijo, está diciendo no lo perdonó. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. No lo eximió de dolor, no lo eximió del sacrificio, no lo eximió de las consecuencias del pecado. Usted se siente perdonado. Usted siente que Dios lo eximió, que Dios lo libró, pero no a Jesús. No escatimó a su Hijo. Hizo que el peso de la culpa viniera sobre él en la cruz del Calvario. Decimos que la salvación es gratis, que no nos cuesta nada. Bueno, a usted y a mí no nos cuesta, pero a Jesús le costó. A Jesús le costó que usted sea salvo. A Jesús le costó que fuéramos perdonados. Debo ir a nuestra segunda pausa y regresar ya para terminar este tema. No se me aleje, no se desconecte, quede ahí. Voy a la pausa, les hago recordar nuestro número telefónico 305-228-9697. Por favor, comuníquese, haga una llamada, hable, converse, pida la oración, haga su comentario en YouTube, háganos saber que está viendo el programa, que está recibiendo esta ministración. Yo regreso de inmediato para ver si podemos redondear e ir terminando, cuando menos la porción de hoy de este tema tan interesante, más que vencedores. Con ustedes, continuamos aquí en Para que el Mundo Crea. Soy el pastor Díaz Pavón, feliz de compartir con ustedes en este tiempo precioso. Nos quedamos trabajando con la palabra escatimó y dije que esa palabra escatimó en el original
comunica la idea de no perdonó, no escatimó, no perdonó, no eximió de culpa. O sea, Dios no quiso librar de culpa a Jesús. Por lo tanto, para que usted y yo fuéramos perdonados, entonces Jesús tuvo que llevar sobre sus hombros toda culpa, ¿sí? La condenación. Me parece que la primera parte del versículo 10 del capítulo 53 del libro de Isaías, Isaías 53, versículo número 10, nos comunica muy claramente esta idea. Oiga cómo dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Está hablando de Jesús. Esto es un pasaje mesiánico. Hablamos de versículos, de capítulos, de expresiones mesiánicas en el Antiguo Testamento, aun cuando son expresiones que se refieren a alguna persona o circunstancia de aquel momento, pero que tiene unas implicaciones, un impacto en la figura de Jesucristo. Y este capítulo 53 de Isaías es conocido de todos que es mesiánico, profundamente mesiánico. Habla de Jesús. Y el Señor dice que lo sujetó a sufrimiento, no lo quiso librar de los sufrimientos. Claro, de primera instancia uno dice, es un castigo de Dios contra Cristo. No es un castigo de Dios contra Cristo. Es que el principio establecido es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la remisión de nuestros pecados tiene que ser real. Y para que sea real, alguien tenía que sufrir por el culpable. ¿Ustedes recuerdan aquellos rituales antiguo testamentarios donde se mataba un animal y se derramaba la sangre para que los pecados fueran perdonados? Bueno, aquello se hacía repetidamente cada año por los pecados. Primero por los pecados del sacerdote y luego por los pecados del pueblo. Jesucristo no tenía pecado, así que él no tuvo que hacer sacrificio por sus pecados, pero hizo el sacrificio por nuestros pecados. Por eso lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en el ritual judaico, el cordero se mataba por los pecados del pueblo. Ahora, el Cordero de Dios no es un animal, es Cristo, el Cordero enviado por Dios, el Cordero provisto por Dios, suplido por Dios. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. De esa manera debemos entender esta expresión: no escatimó. No escatimó, no lo libró, no le quitó la responsabilidad de los hombros, sino exactamente todo lo contrario. Estamos en la carta, estudiando, viendo, considerando este versículo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y hemos estado viendo los versículos del 31 en adelante. Esto es poderoso, esto es hermoso. No escatimó, literalmente no perdonó, no eximió, no guardó, no libró, no aligeró la carga, nos dice Isaías 10. Todo eso para que usted sea perdonado, para que yo sea perdonado. Hoy no nos queda otra sino la de dar gracias al Señor. Tengo que ir a la última pausa, regreso ya en tiempo de oración. Inspirados por el amor del Señor, debemos orar en el día de hoy. ¡Qué versículos tan extraordinarios! Ya tengo deseos de que llegue el programa de mañana
para seguir hablando de este tema, de la intensidad del amor de Dios para con nosotros. Si usted no ha llamado todavía, hágalo ahora. Tome el número y diga que Dios le está bendiciendo. Comparta con nosotros 305-228-9697. Vamos a orar por todos los que han estado comunicándose. Padre Celestial, gracias por tu amor para con nosotros y gracias por todo lo que has estado haciendo. Estos versículos, Señor, realmente nos han inspirado y nos han motivado. Queremos reflexionar sobre tu amor. Queremos reflexionar, Señor Jesucristo, razonar, pensar en las implicaciones de ese amor maravilloso para con nosotros. Nos hace saltar lágrimas pensar en lo que tu Hijo sufrió en el Calvario por nosotros, en lo que le costó a Jesús que fuéramos salvos. ¿Cómo negarnos a ese amor? ¿Cómo negarnos a ese privilegio? ¿Cómo rechazar y dar la espalda a un sacrificio tan extraordinario como el que hiciste en el Calvario por nosotros? Todo lo contrario, Señor. Recibimos y aceptamos ese amor y te glorificamos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gente querida, por su amor. Les quiero ofrecer mi dirección para que me escriba. Comuníquese con nosotros. La dirección electrónica es biblia@diaspavon.com. Gracias. Bendiciones y hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.